Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro. En este caso, un invitado de honor, un amigo que nos conocimos por ahí patinando, ¿no? Leo. Hola, hola. Eh, y la idea fue, le propuse algo muy simple a Leo. Dije, oye, Leo es una persona que le gusta, digámoslo así, el estilo de vida, voy a llamarlo real, que es estar allí, te vino esta pasión no por ser, volverte más consciente, o mejor dicho, consciente, querer explorar quién eres, vivir la vida, sentir tus pasiones. Por ahí empezó a ir, ¿no? Y una de las cosas que, un factor en común que a veces nos pasa es esto de los patines. Claro, El patín, por curioso que es, te permite una experiencia mucho de estar en la calle, ser patiperro, vivir las inclemencias del cotidiano. A veces salíamos, tenemos sol 24/7 y estás con calor, estás con frío, pasas hambre, pero la pasas bien, tienes el cariño, a veces hay roces, si te toca sobreponerte, también nos caemos en patín y hay que pararse. Y todas esas cosas nos van entregando una riqueza de vida que he visto, que también veo mucho en ese buscador de querer conocerme, de querer una experiencia, llamémosle real, a través de los sentidos. Entonces, haciendo esta introducción, eh, te doy la palabra, te cedo la palabra bueno, y cuéntame, ¿cuáles son estas curiosidades, temas que podrías querer proponer para este momento? mm, son varias, pero la central, que una que me dejó, que siempre me tiene ahí, es la experiencia que te conté, que le comenté a él, que me sucede a veces, que durmiendo empiezo a sentir como una vibración en el cuerpo fuerte. em, Como que si vibrara todo mi cuerpo, pero sobre todo aquí en la cabeza y en las orejas, como un zumbido, que no es algo, si uno lo mira desde más atrás, no es algo desagradable, no es algo, sino que por el desconocimiento uno así como que lo aborda desde el miedo. Ujú. Y cuando uno lo aborda desde el miedo es como quiero salir de aquí, quiero, no quiero esto. Y las veces que me pasó, que fueron, han sido varias, pero bien alejadas, era como que quería despertar, así como que intentaba despertar y me costaba y más miedo y hasta que podía despertar. Y después de nuevo, cuando me iba a quedar dormido en ese momento, después de haber despertado, como que empezaba a sentirla de a poquito a medida que me iba durmiendo, como que empezaba y me despertaba para no dormir porque ya estaba con miedo. Ujú. Hasta que la última vez quise abordarlo de otra forma, porque ahí, primera vez que soy Interesante. consciente de eso, de que la abordaba desde el miedo. Entonces dije, ya, como que transitemos esto, veamos qué sucede aquí, qué pasa si es que lo siento, dejo que esto sea nomás. Y empezó a avanzar. Y claro, ahí me di cuenta que no era algo incómodo, que no era algo Interesante. que como que me atacara, pero después apareció otro estímulo que antes no había sentido, que era como que sentía esto en el tobillo, pero suave, ni Ajá. siquiera era que me agarrara, era como una sensación, como una energía aquí. Ajá. Y claro, de nuevo mi mente lo abordó desde el miedo, Ujú. empezó a sentir como que, no sé, alguien me afirmaba y como que no sé si habrá sucedido o no, pero como que sentí un tirón suave, suave, así Mm. como que nada. Eh, y claro, yo lo seguía abordando desde el miedo y ya de nuevo intentar despertar y no sé qué habrá sido eso, de repente me lo pregunto, pero igual la explicación no tiene mucho sentido sin más allá de experimentarlo, pero eso es lo que es difícil de que la mente está ahí siempre con los estímulos que uno no entiende o no conoce, en general, pues no solo las cosas que uno no conoce, las aborda desde el miedo a veces, pues, y como que limita la experiencia, por decirlo así. No sé. Muy completo la experiencia. Tienes la riqueza de apreciar varios aspectos de tu experiencia, porque eso es muy útil. Mientras más cercano al miedo, menos reconocemos las capas de profundidad que te va dando la experiencia. Mientras más cercano al miedo, más queremos como abrir y cerrar la puerta y mira, pasó esto, pero no veo nada y no quiero sentirlo. Y uno se divide entre la experiencia que vivió y la idea que tengo de mí. ¿Entiendes? Eso es muy extraño. Es como yo digo, no, yo soy humano y lo único que me puede tocar es otra persona, por ejemplo, que está al lado, o sentir a otra persona que está al lado, o un ser que venga vivo de este mundo y me toque. Pero cuando vivo otras experiencias de contacto,
de sentir es como mi lógica me dice no existe, cuando existe entra en pánico porque la lógica se quiere defender. Lo primero que va a hacer la lógica es defenderse de lo que considera real y lo que no considera real, porque ella dice yo mando, y es curioso, pero nosotros estamos habitando este sistema, pero estamos tan inconscientes que cedemos demasiadas funciones de nuestro sistema, mm, percepciones de la vida o el comando de la vida, por así decirlo, y se sobrepasa el sistema, por lo tanto también nos coarta a nosotros. Es como que el pequeño yo, que es todo nuestro sistema, trata de controlar al gran yo, que es nuestro espíritu, y no funciona así. De hecho, no tiene sentido vivir así. Desde lo que me cuentas, vamos a ir abordando distintos aspectos. Desde lo más obvio, te están diciendo hay algo más. O sea, de tu límite común y corriente que conocías, ya no, aparece una variable. Desde allí, ¿qué te está diciendo la experiencia? Ábrete a algo más porque te está sucediendo. Ábrete a algo más. Es algo así como si estuvieras dentro de la cuna. Y entonces tu mundo es la cuna, porque tiene las rejas y los barrotes ahí. Imaginemos que alguno de los barrotes de la cuna se cae, por lo tanto ahora tú estás gateando, y te das cuenta que, oh, si pongo una mano más afuera, hay algo más. Y se va a sentir diferente y por supuesto la experiencia sensorial va a cambiar. Es algo parecido, estás saliendo de tus límites y entonces lo primero es, te está mostrando que hay algo más. Sin catalogarlos de bueno, malo, es. Es lo primero que uno tiende a hacer. Lo primero que uno tiende a O hacer. sea, claro, como que la mente trabaja sola y al tiro quiere ver y saber también que esto así desde la mente, así como Catalogarlo. antes de, claro. Ese es nuestro deseo de control infundado, culturalizado, que es, tengo que tener una explicación para todo lo que sucede porque yo soy un ser maduro, crecí, soy un hombre, soy una mujer, y yo sé, porque yo fui a estudiar, porque yo hice esto, porque yo soy un profesional, porque yo soy lo que sea, pero yo sé definir el mundo. Esa es una tremenda ilusión. Entonces, Y también cuando uno ya busca definir eso, después de que lo definí, ver si es que voy a eso o no, o no ajá, quiero, ajá, en vez de ir desde la experiencia enseguida y de ahí como aprender o... exactamente. Es como la caída del imperio, porque, vamos a decir, yo soy Adolfo, el dictador de la realidad de Adolfo, ¿no? Entonces yo digo, hoy la realidad es así, y llega algo y me dice, no, no es así. Y te muestra algo más, así que, y yo digo, o se cae el imperio de lo que considero que es la realidad, o acepto que hay algo diferente y me expando. Entonces eso, ¿cuál es la segunda enseñanza a... Voy a sacarme esto que no está incómodo. La segunda enseñanza a rescatar de allí. Yo vengo a definir este mundo, vengo a explorar experiencias. La segunda suena más entretenida. La segunda es más entretenida. Si vemos la naturaleza desde que nacimos a este mundo, los bebés, que nosotros fuimos bebés, o sea, están en nuestra naturaleza, son exploradores, se quieren comer todo. O sea, como que me refiero a que nada más aliméntame, que quiero ir haciendo conexiones para apreciar más, para después poder mover mis manos, para con mis manos poder construir algo, para... Viene esta exploración de quiero explorar todo mi cuerpo, todos mis sentidos, y Claro, quiero explorar la vida, por naturaleza. por naturaleza. Mm. Entonces, si a un bebé le pasa algo así, lo va a estar curioso de como, oh, hay algo y quiere explorarlo y quiere saber qué es. Y también llega ahí desde afuera, desde el exterior, no, no hagas eso, no, Ajá, no vayas para allá, te puede pasar esto. ajá. Sí, porque, por ejemplo, si tuviéramos otros tiempos, con otras creencias, yo fuera una persona cuadrada, religiosa cuadrada, que cree en el bien y el mal y dogmático, te diría, ese es el demonio que te viene a buscar y te vamos a hacer exorcismo y te vamos a tirar agua bendita y te hacemos todo un ataque psíquico que te afectaría mentalmente Y te bloquearía más. te bloquearía más y más miedo y cada vez que sientes algo más. Entonces, el tema es, uno es el cuento que me pueda contar y lo otro es
si soy capaz de vivir los estímulos de una experiencia que es nueva para yo transformarme en la experimentación. Porque si lo ponemos así, subirnos a los patines es una experiencia nueva. De hecho, es bastante que uno se enfrenta al desequilibrio, a algo nuevo, a algo que no entiende. Entonces, hay gente que lo ve así. Esto es una amenaza, es un peligro, me voy a morir. Me puedo caer, claro. Me puedo caer y matar. O sea, esa es una de las preocupaciones más grandes. Muero. Claro. Sí, esa es la preocupación, que voy a morir. O quedo muy mal. Ajá. Claro. Entonces, el tema es cuando tú abordas la experiencia y empiezas a comprender tu ignorancia, pero sabes que puedes evolucionar con la experiencia, no es un obstáculo, es una oportunidad de transformación. Y vamos a decirlo así, si nos quedamos con la primera impresión del miedo a los patines, te pregunto, ¿te encanta patinar? Sí. ¿No? A mí igual me encanta patinar. Pero si nos quedamos en el miedo, ¿cuál habría sido nuestra experiencia respecto a los patines? Claro que no, porque es peligroso. Es Mejor, peligroso. Es una experiencia mortal, no sé cómo se le ocurre hacer esa gente pronto va a morir la que vaya a patinar. Claro. Porque mi psiquis también se va a defender de la experiencia. O sea, arma todo el cuento necesario para que yo crea que estoy bien en mi experiencia de fomentar el miedo. El pensamiento no va a distinguir si eliges la emoción del miedo o eliges la emoción de la libertad. Simplemente va a seguir a lo que te aferraste y va a crear contenido. Es creador de contenido, igual como estamos haciendo ahora, crear contenido. Es creadora de contenido de lo que sea que hay allí y te busca todos los argumentos posibles que vea para decir que no es viable algo, Claro, y para tú así sentirte bien en tu creencia, pues, de para que sentirte cómodo con tu creencia. fortalecer. Ajá. Entonces, ok, darse cuenta de los dos aspectos que estamos hablando al inicio. Una, te está mostrando que hay algo más. Dos, por consecuencia hay una enseñanza. ¿Y cuál enseñanza? De que no lo sé todo y que soy alguien que está experimentando la vida y esto es una de las experiencias más de la vida. Me están pasando un par de patines para que empiece a probar. Y la primera vez que me subí me dio miedo porque ni siquiera me di cuenta cómo llegué ahí. Entonces, ahí viene el inconsciente de nuestras cualidades. Porque aquí hemos de empezar a comprender si hay algo más, quiere decir que, ok, no soy solo materia, no soy solo cuerpo. Tengo una parte sensorial, estoy sintiendo algo más allá que no viene directamente de la materia. Viene de otro factor. Puede ser una energía tipo sutil, de cualquier, llamamos una energía invisible, llamamos una energía angelical, le vamos a poner el apellido que queramos, pero al final hay algo que está mostrando que hay algo más. Está más allá de lo que Que está más nosotros allá. creemos Sí, o pensamos. Mm. Y de hecho, a veces pasa también que esto me ha pasado, si me hubiera pasado una vez, quizás no le hubiera dado tanta uno lo importancia. sepulta. O sea, Exacto, pero ha pasado varias veces. Es como de repente, porque las personas de repente, no sé, siento que a veces la vida te muestra algo para que lo aprendas y hay personas como que está ahí, pero son muy inconscientes, entonces no le prestan atención, lo dejan de lado, después aparece de nuevo y aparece de nuevo y varias veces. es cierto. Y cada vez como que se tropiezan más con eso, así como que la vida es como que, oye, pero observa aquí, te quiero mostrar algo. Exacto. Y la persona quiere mirar para otro lado, no quiere verlo. Sí. Entonces, ahí viene algo muy interesante que no mencionábamos delante, que es la autotransformación. Soy yo el que se transforma. Porque el tropezar con la misma piedra es porque es soberbia, es yo no me transformo, hay algo mal con la experiencia. Tiene que cambiar el universo. Dios, por favor, deja de hacer esto que te estás equivocando, porque yo soy un ser humano y estas cosas no se sienten como ser humano. Así que, por favor, Dios, corta. Claro. Esa es nuestra idea de cómo estamos hablando. Hablando de Dios como universo, energía genérica, como uno lo quiera ver, ¿no? Pero es para hacer el ejemplo. Entonces, allí es donde te pones al servicio y tus sentidos, que van más allá de lo físico, empiezan a mostrarte algo más. De hecho, hablamos mucho del aspecto físico como entendimiento generalizado,
pero adentro vemos imágenes. O sea, es impresionante que adentro podemos ver imágenes que si yo te digo, oye, pero ¿dónde literalmente se genera tu imagen? No sé, como por acá adentro, pero no te puedo decir específicamente cómo. Claro, Y tiene colores, sí, y la puedes hacer en blanco y negro, sí, y la puedes disolver inmediatamente, sí. Y puedes crear planeta Tierra adentro de sí. Y puedes hacerlo en zoom, sí. Y puedes alejarlo, sí. Y puedes crear todo el universo ahí dentro, sí. Y puedes hacer un zoom a cualquier, sí. Y entonces podemos crear universos así o deshacerlos así. claro. La parte. Y entonces, Y no sabes dónde está sucediendo eso igual, pues, ajá, exactamente. exactamente, no sabemos qué está sucediendo. Y tenemos la capacidad de crear lo que queramos. Pero no sé, no, porque la experiencia es súper concreta, súper. Oye, acabas de crear un universo dentro de. Tiene la capacidad que los equipos gráficos de la última tecnología todavía no tienen la capacidad de hacer todo eso en simultaneidad. Y ellos lo tienen allí. Y entonces, el tema es, por ejemplo, oye, cuando te vas a dormir, ¿dónde vas? Yo no Claro. tiene una respuesta real, concreta. Entonces, El sueño, ¿dónde sucede también cuando uno ajá, sueña? ajá. Entonces, en mi caso, me dediqué a experimentar, a explorar a través de distintas vías. Una de ellas es la meditación. Todas vías en realidad de autoconocimiento, de autoverse. Llamémosle técnicas meditativas en general. Y eso te lleva a vivir de este tipo de experiencias de las que me nombras, pero con la voluntad. O sea, tú llegas allí para que te pasen cosas, para ver, muéstrame más. Claro, no hay con la disposición. Sí. Entonces, desde allí, desde esa perspectiva, esta parte de la información que me vas diciendo. Y eso tiene que ver con la energía propia del cuerpo, cuando empieza a emanar, te envuelve y te toca. Es una de las cosas que pasa. Tu propia alma incluso, o llamémosle parte del alma, para hacerlo rápido. Tenemos el espíritu que estaría como ahí habitando con Dios. Vamos a venir al planeta Tierra, y en el planeta Tierra para existir necesitas un cuerpo sutil, y a ese le vamos a llamar cuerpo álmico. Entonces es el vehículo del espíritu, se acerca al planeta Tierra y dice, oye, para entrar al planeta Tierra necesitas otro vehículo psíquico más, o llamémosle de los planos sutiles. Se pone adentro, se hace esta comunión, te vuelves un otro tipo de ser, y el cuerpo álmico tiene el cuerpo físico, mental, espiritual, emocional, llamémosle como aspecto diferente el ego. Aunque en realidad todo es un pack. O sea, recordemos que esta explicación está yendo al mental, Claro, de pero algo que todo es. está unido. Todo está unido, Claro. exactamente. Es como que yo explicara el mar, pero en realidad una gota de agua la separo y hablo de 1 litro de agua y hablo de 10 litros de agua y de 100 litros, pero el mar es todo. Claro. Y más allá aún, para vivir la experiencia de estar en el mar. Entonces es un acercamiento con esta parte del lenguaje que hemos creado a algo que es experiencial. Entonces nunca va a tener todo el contenido, pero sí va a rozar un poquito, acercarse e invitar a algo. Entonces desde allí tenemos estos distintos planos. Uno de los planos es el plano de la energía, donde puedes sentir a veces tu energía emocional, tu energía mental. Y ese tipo de energías tienen movimientos. De hecho, si hablamos de la aprehensión o del apego, ¿cómo lo gesticularíamos físicamente? Así, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo sabes? Porque uno sabe que este tipo de energía es la retención, el apego, es esto. Y si lo ves en tu plano interno, vas a sentir ese movimiento. Entonces, tú sientes que algo se mueve adentro, que si tú dices, a ver, ¿cómo es la aprehensión, cómo es el apego? Sientes algo que es imitable con esta afuera, pero dentro también lo sientes, ¿no? Es como un sentir el mío, es mío. Ajá, exactamente. Y tiene movimiento, no te cuenta. Tiene movimiento, tiene acción, tiene un color, tiene una textura. No podía llegar a eso, al Ya, color y la textura. ajá, perfecto. Bueno, entonces, parte del irse conociendo te empieza a mostrar, empieza a permitir que tus sentidos empiecen a navegar en otros planos, en otras áreas. ¿Y qué color sería? Rojo. Mira, es particular, depende con qué matices esté pegado. En mi caso me parece medio blanco radiante porque estoy jugando a hacer la presión, pero en realidad no la tengo.
pero estoy jugándola, entonces no Ah, parece ya. así. Pero podría volverla, si fuera más física, si mi aprensión fuera física, de tener materia, de tener poder o cosas que sienta, pero desde el plano físico, sería rojo. Sería bastante enrojecido, incluso puede mezclarse con energía de enojo, pero porque están en esa vibración, caerían todas, porque el enojo físico cae en esa parte y la energía de aprensión también está dentro eh, Del apego. del espectro vibracional de esas emociones. Entonces, sí, ahí viene, porque viene esta tensión. Viene como, puedo estar muy apegado incluso y no eso. Y entonces se me mezcla con la intensidad del enojo, la retención, y ahí se vuelve roja. ¿Se va a hacer esto? Sí, ahí se me tiñe de rojo y siento el rojo pasando. Entonces, Y el apego se puede ir hacia bueno, hacia las cosas, las actividades, las personas, hacia los pensamientos, también creencias, hacia la pasión. Por ejemplo, yo me puedo apegar a la pasión tuya. Es un tremendo patinador y me encanta y estoy apegado a la idea que tengo de ti, de tu actividad física, por ejemplo, y claro, de lo que sea. Me puedo apegar a una ropa, me puedo apegar a un tipo de siento que no, que yo en la silla me siento así para mostrar tal ángulo, me puedo apegar a mi propia vanidad de cómo quiero que me vean afuera, cómo quiero que me escuchen, cómo quiero que... de mis propias reacciones, no es que yo soy así, Ajá. Ahora, si te vas al origen, la gracia de aprender a llegar a los orígenes es que tú te das cuenta que finalmente es apego y sientes la energía y sientes la emoción y ves los cuerpos y ves que las expresiones son diferentes. Pero al final, apego a la polera o apego al pensamiento o apego a la persona es apego. Acá en la forma física cambia. En el plano físico, en el resultado final, tú ves que, oye, pero ¿qué tiene que ver que está pegado a la montaña de allá con el que está pegado al lago que está en el otro lado? Sí, pero si tú ves el origen, los dos, la emoción es la misma. claro. Eh, es como decir un virus con distintas variantes, pero el origen del virus es el mismo. Entonces, desde aquí, primero advertir las emociones y los pensamientos para advertir cuándo. Por eso nombré el apego y la retención, porque muchas veces tenemos emociones que, bueno, toda emoción es para vivirla, disolverla, comprenderla y que tu alma madure con la comprensión. No está ahí para quedarse quieto. Nada está en este mundo para quedarse quieto. La frecuencia amor, el estado amor, te hablo del movimiento eterno, Es el como cambio, desarrollo, es cambio. sí, Sí, claro. Y de hecho hay que dejar espacio para que entre algo nuevo. Entonces, si uno retiene siempre eso y se va a quedar con ese mundo nomás, no va a explorar más allá. exactamente. Entonces, desde allí me abro a la exploración de qué está sucediendo allí en mí. Porque finalmente es a través de distintos. Uno, el cuerpo físico, puede sentir el tacto, pero también tus otros cuerpos sutiles puedes también sentir el tacto. O sea, no está ligado solo la experiencia del tacto al plano físico. A mí me ha pasado, siento la diferencia del tacto, por ejemplo, cuando estoy en otro cuerpo, en este mismo cuerpo, pero tú entras en otras capas y puedes percibir y cambia la información como se procesa en uno. La que está directamente asociada a nuestro cuerpo físico es este órgano, porque como un gran órgano, veámoslo, el sensorial que percibe la información. Es el puente, ¿o no? Es El el puente. puente, exacto. Y uno se da cuenta, oye, estoy habitando el puente. Entonces, yo estoy a un lado del puente, aquí está el puente, y se está comunicando con otro lado del puente. Y eso es lo que debe entender de la experiencia, de a qué me estoy comunicando, qué me está pasando. Cosas que suceden cuando uno empieza en estos indagares personales, es que tu espíritu dice, ok, me quieres conocer, nos queremos conocer, unificar, que es recordar lo que somos. Porque no es que te vas a descubrir, es que te vas a recordar de quién eres, porque ya eres. O Claro. sea, ya somos estos seres iluminados con una tremenda idea y apegados a la idea de lo que somos y por eso no nos podemos percibir. Tenemos demasiada educación y nuestra educación nos ha alejado de entender Y quiénes y somos. de sentirnos también.
Como que va mucho entiende desde la mente y poco desde el sentir. No sentimos Exactamente. nada. O sentimos muy poco. ¿Sí? De hecho, el campo más estimulado es el visual y el audible. El visual que te dicen en el colegio todavía funciona así. Mira la pizarra y escucha lo que dice el de adelante. Y esa es la verdad. Lo que ves por tus ojos y lo que te dice el de adelante que es la verdad. No explores por ti. No explores por ti. Claro. De No hecho, busques. la música, el arte, todas estas disciplinas, el baile, todas estas disciplinas que te permiten autoexplorar, Claro. no esas no. No tienen interés. No No. importa. Pero la matemática que nos enseñan, por ejemplo, que la matemática también tiene esa posibilidad, te enseñan una matemática que tampoco es creativa, te enseñan una matemática restrictiva. Usted sume según la forma, haga las multiplicaciones según la forma que nosotros les entregamos, para entregarlo en la forma que nosotros les entregamos. Todo es restrictivo. Es como nosotros ya lo descubrimos, así que no lo descubras tú. Te Exactamente, lo damos aquí. Y exactamente. no te enseñan a pensar por ti mismo. Sí. Porque habría de ver Exacto. la autoexploración y después la expansión, autoexploración y luego expansión. Entonces, si nos enseñaron con ese sistema, es obvio que cuando te pasa una experiencia como esta, tú te sientas incapaz de resolver la experiencia. Porque no tienes el profesor que está delante que te diga, lo que te está pasando es esto, y no te preocupes, tú sigue descansando porque esto está bien, o te va a decir, no te está pasando nada, también te pueden decir eso. No, Claro. no te preocupes, que no te está pasando nada, y mientras tú lo sientes, pero dices, pero no te está pasando nada, y uno se convence de que no me está pasando nada. Y Claro. ahí viene muchas veces esta alteración psíquica que a la persona le ha provocado demencia, incluso sentir tantas cosas y Y que tratar de te- ajustarse Y que te a... digan que no es real. No, entonces se autodicen, no, yo estoy enfermo, enferma, y yo estoy mal. Pero el sistema está perfecto, no voy a cuestionar el sistema, porque no se cuestiona, eso está mal. Claro. Así que yo soy lo que no se adapta. Entonces es pésimo, porque el sistema es incapaz de evolucionar, por lo que nos está diciendo el sistema es incapaz de evolucionar. Solo viene a definir, es perfecto, y te viene a definir a ti ser imperfecto como tendrías que ser. Esa impronta, Ah, perdón. dale, dale, no, bienvenido sea. Aborda todo desde la mente, o sea, desde llegar desde ahí, desde el conocimiento primero para después experimentar. Es que me resuena con yo estoy leyendo un libro que se Ajá. supone que es un cuento que se llama Ami, Ah, el maravilloso niño de el libro de las las estrellas. estrellas, es el mejor libro espiritual que podrías encontrar. Exacto, y muchas de las cosas de ahí yo resuenan conmigo, yo digo, esto no es un cuento, esto no es un cuento. Y claro, este muchacho, para él es muy claro, este niño que viene de las estrellas, como es más evolucionado, ha evolucionado a todo nivel, po. Ajá. Pero nos da a entender a nosotros que todo lo vemos solo desde la mente y para la mente, o desde el ego para el ego, las cosas, no como usar la mente como una herramienta al servicio del amor, por decirlo así, de la Ajá, conciencia o de lo que exactamente. somos. Exactamente. Entonces, no sé, pues se me vino eso a la mente ahora con lo que tú Maravilloso, decías. está perfecto. De hecho, a mí tiene 3 libros. Sí, voy en el Y tercero ahora. buenísimo. Eh, todo lo que leí en AMI me pasó después que había hecho toda esta autoexploración. Era como, oye, alguien lo había dicho. O sea, las cosas que pasan internamente, en mi caso, es hecho verídico. O sea, eso es hecho verídico. Mi única pregunta es, lo vivió moviéndose en planos, lo canalizó, tuvo una entidad que se le acercó y le dio la información, o de repente le pasó algo más allá De la de comprensión. la comprensión. Pero la Eh, información, o sea, lo que él relata es como que uno, o yo por lo menos siento que es real, o sea, siento sí, que es. hay una memoria ahí. Uno lo ve y si está abierto, porque también recuerdo haberlo leído cuando niño, una vez el primer libro. Lo vi como un cuento, no entendía nada. O sea, me saltaba hoja y era como, no hay acción, no hay dinosaurios, no hay peleas de No hay robots, no drama. hay... Claro. Entonces, desde esa primera ya distorsión que nos dan en la infantilidad, no había... eh, claro, desde el otro encuentro, cuando estaba queriendo encontrarme con el amor, paz, la claridad del mundo, la verdad, y leer eso era leer una vibración. Exacto, Entonces, como que sí, sí, resuena. sí, es un lenguaje para el alma, que está escrito en letras. Si logras ver más allá, ver con tu alma, vas a resonar con tu espíritu y te vas a recordar cierta información que es trascendental y que nos permite en esta existencia
crear coherencia, crear algo más cercano a lo que pasaron maestros grandes como Jesús, que enseñaron, nos hablaron precisamente del amor, lo mismo que sale en el libro. Amor, en el libro quizás está más clarificado ahora para nuestros tiempos. Pero es eso. Y por ahí improvisamos haciendo no sé qué cosa, no, ni siquiera improvisamos. Algo pasó ahí que torció la rodilla. Pero no vamos para allá ahora, entonces sí es darnos cuenta a través de la experimentación y de la expansión. Hemos de crecer, hemos de transformarnos. O sea, vinimos a explorar estos sistemas, estos cuerpos, y hablo de cuerpos físico, mental, emocional, espiritual, como ver cómo convergen y ver qué sale, como echar ingredientes a la olla y mientras más ingredientes la olla, como se va volviendo más contundente la cosa. Y ver qué sucede con eso. Entonces, volviendo a tu experiencia, el tema es, claro, sentir que algo me toma es, ya, pero si pienso, este es el dilema de pensar, cuando uno se pone pensante, estoy yo, y ahí aparece el yo como individuo, y yo estoy acá, y tú estás allá, y hago esta separación, y entonces, si me toca algo, y esta es mi idea mental, esto es el tema peligroso de nuestro pensamiento. Mi pensamiento me dijo, yo soy esto. Así que ahora tú no eres yo, cuando me tocas, te analizo desde allí. Así que me está tocando algo externo. Esa es la única forma de contacto que entiendo. Pero si disuelvo el yo, o sea, disuelvo esta capita que mi límite estaba dibujado hasta aquí, puede que mi límite ahora creció hasta acá o hasta donde sea que me estoy expandiendo. Y entonces ahora variables de esta expansión personal van a interactuar conmigo. Y en esa interacción me van a suceder cosas. De hecho, entonces, eso que pude haber sentido como algo, puede haber sido algo que está dentro mío, algo... Yo mismo. Mis propias conexiones. En comparación de experiencias personales. Cuando me iba a meditar, iban pasando distintas experiencias, las que voy a nombrar son útiles para el caso. Las primeras, no sé si las primeras veces, pero en algunos momentos recuerdo que estaba sentado, por ejemplo, meditando, llevaba media hora, y de repente estoy sentado aquí y empiezo a sentir como, literalmente esto se sentía en el cuerpo físico, que estaba así, y empezaba a dar unas vueltas y empezaba a subir, a ascender y sentía que me separaba del cuerpo físico. El tema es que, por supuesto, pasa eso que te estás poniendo así como, ¿Qué está la sucediendo? experiencia se está poniendo intensa y tienes dos opciones. Corto el juego Claro. y me pierdo la experiencia que hasta ahí llega y se siente porque eso se necesitaron muchos factores personales, internos, energía y todo para que convergiera eso justo en ese momento. Y si me salgo de ahí, es la perdiste. Claro. Quizás cuando vuelva a Quizás suceder. cuando vuelva a suceder y quizás no suceda. Sí, punto. Exacto. Porque era ese día, esa luna, esa estrella, eso, todo lo que había ahí en ese momento en el universo para que tú percibieras ese instante en el universo a través de tu persona. Y entonces yo era lo que sea, vamos, así decimos, vaya en patín y vaya en la pendiente, así, y ya no puedo frenar. Claro. Así que hay que esperar hasta donde termina la pendiente y ahí me voy. Y entonces un diálogo que me ocupaba mucho es, esto está sucediendo dentro de mí. Yo soy el que está experimentando esto soy yo. Yo soy la experimentación de esto. No me puedo temer a mí mismo, me decía. Soy yo. Es como yo con mi mano izquierda, con mi mano derecha, ¿cómo me voy a temer a mí mismo tomándome? Entonces me entregaba, y por supuesto, veía esto aquí, pasaba. Y a subir, sentí que subí muchos kilómetros a una velocidad cada vez más rápida, así que iba como... Y sentía el luz adentro, sentía cómo crecía y cómo pasaba de distintos fondos lumínicos. Y de repente, recuerdo haber pasado en esta, al menos experiencia, un cielo, como pasé una brecha, un límite, y ahí me quedé. Y sentía que por allá abajo del cuerpo había pasado toda esta brecha de algo, y llego acá, y ahí había mucha paz, entendimiento, claridad para ese momento maravilloso. Y ahí me quedé todo el rato aprendiendo, sintiendo. En esos momentos la vibración te llega y tú estás en un estado sin cuerpo, donde estás conectado a avenidas mucho mayores de información, claridad espiritual muy profunda.
Y después en algún momento tu cuerpo te empieza así como tilín, tilín, hora de volver, tilín, tilín, y Sí, no sientes el llamado y aunque estés ahí, esto me pasó quizás siempre, cuando ya no te puedes quedar más tiempo acá, te va a venir y vuelves acá y apareces. Pero esas experiencias, todas, estoy nombrando una, tengo, no sé, cientos de estas, no dije miles para no exagerar, pero cientos de más que sí. Eh, entonces... Pasa que si tú cortas estos movimientos, te estás perdiendo de encontrarte con algo que hay en ti, que te muestra algo que, por supuesto, a tu mente, a tu ego, a nuestro pequeño ego que dice, yo soy este y solamente existe esto. Los seres humanos no vuelan, solamente comen, van al baño, trabajan y duermen. eh, te va a afectar, te va a decir, tú vas a morir. O sea, ese es el desafío en ese instante. ¿Con quién te claro. quedas? Sí, pues eso se sentía, de hecho. Ajá. Mm. ¿Te quedas con Clark Kent o te transformas en Superman? Elige. Clark Kent no vuela, no tiene superpoderes, trabaja, es una personalidad completamente limitada. Pero el otro vuela, el otro tiene visión láser, super oído, supervisión, se puede mover por el mundo libremente, no le pasa nada. Entonces, pero él podía jugar, por ejemplo, estoy jugando con este arquetipo, el arquetipo de Superman, pero es muy útil para este caso para... Sí, Sí, se pues, entiende. no, no hago si me quedo como Clark Kent y vivo como Clark Kent, no vuelo. Claro. Entonces, aquí también viene un enfrentamiento, la muerte del ego. Y ahí yo siento que va muriendo hartas veces a lo largo de la vida. Tantas veces, Y cada vez creo que es un poquito más intenso, creo. con sí, cada vez es más intenso. Es muy interesante lo que acaba de decir esta palabra, intensidad. Espiritualidad, intensidad, son primos, hermanos, van así. Porque ¿qué necesita una semilla para salir de la tierra? ¿No? Aquí está la semilla, aquí está la tierra. Necesita una, lo voy a hacer con la otra mano para que se vea, a ver, no, no se ve, ahí, para que se vea, la semilla está acá abajo y para germinar necesita un rompimiento, una intensidad, para poder con esa intensidad traspasar la capa y que nazca hacia arriba y que empiece el nacimiento. Para eso hubo a haber una intensidad en la semilla, una chispa de luz que impulsó un movimiento que va hacia arriba y rompe la pared de los límites para salir a la superficie del nuevo mundo, porque ella vivía en el mundo de abajo, bajo tierra, nace, rompe y va hacia arriba, explorando el nuevo mundo que se le abre. Entonces, el punto es, si no hago esta intensidad, si la semilla no tiene ese momento de intensidad, no le alcanzó la fuerza, no le alcanza la fuerza para aparecer arriba, para ver el otro plano, y se queda abajo nomás. Y ahí muere y vuelve después a ser parte de la tierra de nuevo, y pierde su cuerpo, y se vuelven minerales nuevamente, y desaparece en algún momento. Y algo irán a hacer nuevamente ahí. Pero entonces ahí te das cuenta que la intensidad tiene que ver con el nacimiento. Cada vez que mueres, el nacimiento, la energía más potente. Y después la energía cuando morimos es la que va para abajo. Y vuelve a la tierra. Vuelve. Y después vuelve otro nacimiento y vuelve. Es el ciclo. Morir, nacer. Entonces cada vez naces en un plano diferente de ti mismo. Y de hecho, si lo llevamos más allá, no solo de una pura vida y la muerte del ego, sino que la muerte real, hay algo que también en estos libros de Ami, que lo leí y que también me hace, que son cosas que te hacen sentido. Sí, hace Entonces, sentido que es valioso. entonces es como nosotros es como estamos en un plano donde el apego es algo normal, a lo que sea, y que ni siquiera nos damos cuenta que estamos apegados a las cosas. Entonces, por eso aquí este ser hablaba de que por eso también existe la muerte, que es una forma de que te desapegues de las cosas, de la idea, incluso de los recuerdos, y nazcas de nuevo en otro cuerpo para no tener esos apegos antiguos y volver a aprender. Es como un desapego a la fuerza, porque claro, quizás está ahí, no sé si decirlo evolutivamente en cuanto al amor, Uh-huh. muy abajo todavía como para tú desapegarte de esas cosas
voluntariamente, como para hacer espacio a lo otro. Entonces ahí entra en juego la muerte para como que la vida te reinicia, para que no tenga esas cosas, no recuerdes esas cosas. Por eso uno no recuerda tampoco qué vivió antes, qué vivió en otra vida. Claro. Súper interesante lo que dices. De hecho, me viene al recuerdo un ejemplo que suelo hacer en clase, que es, si tú estás parado frente a la vitrina y vas a comprar una prenda, no, todavía no la compras, ves una prenda de vestir hermosa que te encantó, dices, oh, esto sería muy bien para mí. O algún artefacto, algo que tú digas, muy bien para mí, pero está en la tienda todavía, sí, está en la vitrina, tú lo estás mirando de afuera, y vamos a decir que se quema. Espontáneamente se quema y tú dices, oh, se quemó. Bueno, casi no te duele, porque no es tuyo, no ha pasado nada, no tienes apego. Claro. Pero ¿qué pasa? Ahora pagaste por él, lo llevaste a tu casa y se quemó. ¿Qué cambió? Claro ¿Qué que cambió? ahora tenía ahí sentido de que eso es tuyo, de que del apego. Sí, Exactamente. ahí se generó el apego. No. Generamos vínculos, entonces generamos conexiones con la materia y hacemos también conexiones internas donde creamos espacios psíquicos internos en todos los niveles para vivir una experiencia emocional. Nosotros hacemos que, por ejemplo, le das una raya a ese televisor y te duele algo a ti acá. Es como si te estuvieran tocando. Como decías en la experiencia, oye, algo me está tocando, pero no hay nada que te esté tocando, pero le das una raya y acá te pasa algo. ¿Cómo es eso? Esas son conexiones de nuestros cuerpos psíquicos que podemos hacer conexiones con distintas cosas. Entonces, cuando empezamos a entender eso, también nos volvemos responsables de saber ocupar esa energía sabiamente. Porque, por ejemplo, si estoy con mi patín, lo quiero, lo cuido, pero se golpea, le pasa una rayita, si estoy apegado, voy a estar todo el día bajoneado y voy a estar a perder mi experiencia de patinar y voy a explorar una decadencia interna. Y al final eso es mi elección. Frente a esta experiencia decidí explorar una decadencia interna por 24 horas. Hasta que me di cuenta que... Y después digo, estoy matando mi experiencia de patinar. Prefiero patinar y disfrutarlo y gozarlo y ya está bien y le doy una palmadita de patín, te quiero. Y uno hace una sanación interna. Pero uno propuso el síntoma, uno propuso la situación y uno finalmente propone la solución. Entonces, el volverme responsable y consciente de mis actitudes me permite vivir la experiencia con mayor coherencia, que se vuelva real y no una fantasía. El apego es una fantasía. Por ejemplo, fantasía es alguna creación propia, por ejemplo, de tu mente. Por ejemplo, para el ejemplo, tú me decías, o sea, la primera vez que sentiste esta experiencia, tu mente te creó una realidad que tú pudieras procesar, pero no te dejó procesar la experiencia. Claro. Te creó una fantasía, no te dejó procesar, te dejó una fantasía. Por ejemplo, una fantasía es, te puso en el lugar de víctima, a este estímulo lo puso en el lugar de atacante, Claro. y tú que eres un ser de Dios, por ejemplo, pero desde ya una idea, no es realmente desde una idea donde estás siendo atacado por algo, entonces no, cuidado con eso y tú quieres atacar. Eso es crear fantasías, Claro. delirios. Creamos demasiados delirios en base a las experiencias porque no me atrevo a aceptar que estoy sintiendo esto, vamos a ver de qué se trata. No, no puedo aceptar eso. Claro. Entonces, ahí entro en la parte delirante, de ver cómo doy una respuesta que no me haga salir de mi margen, cómo me apego a la creencia que tengo, la creencia que compré. Porque al principio me dijeron, llega el partido político, por ejemplo, va a ocupar de izquierda o de derecha o de arriba o de abajo. Y tú cuando niños los veis como, "Eh", no, porque están todavía vibrando, sintiendo, así que no me interesa el delirio lógico. Claro.
Pero anda a formar parte ahora de uno de ellos y te vas a dar cuenta que los demás son tus enemigos. Y te vas a dar cuenta que también tienes aliados. Claro, ahí se genera una separación. Una separación. Y eso pasa en todo, ¿no? Ahora el tema es, ¿existía la separación? ¿O es el hecho de yo querer mira lo irónico, el hecho de yo querer formar parte de un grupo ahora me separa? ¿Cómo ser parte de algo me va a separar? Las ironías que pasan a un nivel cognitivo. Entonces, velo ahora desde la fuente del todo. ¿Cómo es que conecto a la fuente del todo? ¿Y cómo es que unirme a mi sociedad me puede separar del todo? Claro. Quizás desde el lado donde te estás uniendo, que es desde la mente, desde unirte Ejemplo, desde algo más profundo. la idea de unidad y la unidad pueden ser dos cosas completamente diferentes. Mi idea de unidad puede venir desde el apego. Yo estoy unido a este aparato. Estoy unido, estoy unido. Esto en realidad es apego, pero en mi idea yo puedo creer que estoy uniendo. Lo mismo que en relaciones entre personas, que de repente el apego genera que uno proteja mucho a alguien y se llega a volver algo incómodo y al final terminan separándose porque uno vio esa unidad desde una forma quizás no sana o no muy pura, pues, sino que de esto es mío y limitando a la otra persona también de que ella explore, de que ella, Claro. ya sea cualquiera la relación. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que la energía, la emoción, la mente, en armonía tienen un lenguaje que no es discutible. La vibración y la resonancia no es discutible, es lo que es. Si algo está vibrando, está sintonizado en la nota La, por así decirlo, y lo golpeas como un diapasón, ¡pum! Y te emite la nota La. Le puedes sacar el nombre, pero la vibración sigue siendo la que está pulsando. Es lo que es. Claro, Pero el pensamiento puede decir, no, es un do, y el otro llega, no, es un re, no, es un mi, todos opinamos. Y nuestra opinión va a ir infundada en base a lo que nosotros creemos y nuestras creencias van a ser personales. Si vemos 10 personas y opinamos diferente, van a haber 10 opiniones diferentes, pero solamente sostenidas por quienes las emiten. Porque esto está moviéndose a un ritmo en el universo, la materia está en un tipo de vibración y eso hace que la resonancia emita lo que emite. Entonces, cuando ves a través de la energía, de la vibración, es lo que es. Y cuando tú pones una impronta, una opinión, ahí puede que limites mucho la experiencia. Si es que te quieres, porque para hacer eso primero nos separamos de lo que es, no, eso no te reconozco como experiencia. Yo tengo un pensamiento que voy a unirlo con otro pensamiento y yo voy a decir cuál es la experiencia. Y te voy a poner encima una etiqueta, esta es la experiencia. es como yo lo veo como que nos pusiéramos un lente y lo filtráramos de alguna forma. Y ponemos diferentes filtros a las cosas y no vemos realmente qué es eso. ¿Sí? Y no lo sentimos tampoco, Tal no lo cual. experimentamos. O ver un ave y empezar a ver el ave y ya separarte del ave y decir, oh, esa ave es bonita, o esa ave es fea. Ajá. Y ya no estás viendo el ave en sí, sino Sí. que según lo que tú tienes en tu Sí. mente, por tus creencias. Sí, porque de ahí tú puedes ver el ave, como decías, y lo vemos desde una perspectiva. Si nos acercamos más, vamos a ver lo más grande, pero si nos acercamos más, si nos acercamos solo a su pico, vamos a ver que tiene una estructura, y si nos acercamos más a nivel ya molecular, vamos a ver que hay cierta conexión. Y si nos acercamos más, es impresionante que cada parte tiene distintos tejidos, así que una pluma es otro universo adentro, y dentro de la pluma hay otro universo adentro, y cada universo tiene otro universo, así que al final es solo perspectiva. Claro. O sea, si nuestros ojos se enfocan de esta manera, pero si enfocaran más en vez de ver así, viéramos en sentido del micromundo, o sea, en vez de ver a este nivel que vemos, con estos ojos viéramos a nivel molecular. Tenemos la cortina aquí y vemos solo a nivel molecular. Entonces estaríamos viendo otra realidad. Pero es porque nuestros ojos enfocan en el tamaño que enfocan que vemos aquí hay una cortina. Entonces, si te das cuenta, o mejor dicho, te hago la pregunta a ti. Entonces, en base a lo que me contaste al principio de la experiencia, con este pequeño
no sé, deambular que le hemos dado. ¿Qué podrías decir ahora tú mismo? Bueno, es algo que igual lo había pensado, pero me doy cuenta que realmente, eh, bueno, es que sería lo que dije al principio. Al final me terminé limitando yo mismo a experimentar algo y quizás me hubiera revelado otras cosas, hubiera comprendido otras cosas y me limité por eso mismo, porque yo o mi ego se sintió amenazado, el yo, Ujú. de que algo externo pudiera hacerme daño. Mm. Y ya había pasado una pequeña barrera de dejar que sea, pero después apareció otro estímulo externo Ajá, y volví a caer en lo mismo. ajá. Entonces es como el dejar, como tú dices, pues, entregarme, ver qué me va a mostrar eso para poder expandirme. Y a veces es como difícil, porque cuando, o sea, es como más que nada, yo siento que en ese momento en que me pasó ese otro estímulo y volví a caer en el miedo fue inconsciente. O sea, en el fondo, Claro. que es ser más observador, más... Yo creo que de igual eso, esas técnicas meditativas, cualquiera sea, como tú dices, ayudan a eso, Sí, a como que tú te vuelvas cada vez más observador y consciente de las cosas y que el inconsciente te absorba menos. sí. Cuando logramos caer en las verdades más simples, como que todo es amor, sientes el amor dentro de ti, tienes una confianza absoluta que viene de allí que te dice, en palabras simples, lo voy a decir, Dios está conmigo o yo soy amor. Es lo mismo para mí. Entonces, estás allí y con esa confianza, con esa aceptación, tú vas a la experiencia. Como estás conectado con el todo, sientes que tu cuerpo tiene miedo, pero sientes que tu ser tiene una certeza. Y hay una tremenda diferencia. Ahora que tocaste eso, y yo creo que por eso de repente a las personas les es tan difícil, porque por ejemplo tú dices ya, todo es amor, pero si tú vas desde la idea y quizás no lo has, aunque sea mínimamente sentido, no es no es como una creencia. Es una creencia. Y a mí me sucedió que, claro, para mí también eso es una certeza de que todo es amor, porque me vino a través de una sensación, que un tiempo cuando yo empecé a como a adquirir hábitos saludables Ajá, para ver qué sucedía con el tiempo del COVID, ajá, que ya no tenías que preocuparte de otras cosas porque tenías que estar en la casa y de hecho en ese momento yo igual salía, ajá, pero a mi papá le dio COVID y entonces me tuve que quedar en la casa. ajá, Entonces ahí ya dije ya, pero tengo aquí puedo explorar. Puedo hacer los hábitos que yo quería ujú, implementar en mi vida aquí mismo, que eran cosas que podía hacer ahí mismo, varias, entre ellas meditar. Y sucede que pasaron los días, empecé a meditar y después de una meditación en particular donde llegué a sentir que quedaba como en blanco, pero en blanco así como que sentía un vacío, pero que ese vacío no era desagradable, sino que tú simplemente estabas ahí. eh, Cuando cesa de hablar, no el pensamiento. Y quedas con el espacio donde se generan, pero no hay mm, información. exacto. Estuve un prolongado tiempo ahí y después terminé de meditar. Me fui a la ventana a ver no es un paisaje tan bonito como este, de hecho un paisaje común y corriente, pero me puse a mirar y todo se veía como de colores vivos de partida, Sí, así como todo se sentía vivo. HD. Exacto. Pero además sentía la vida en las cosas. Y en todo, así como incluso en los autos, en las cosas que uno diría cómo va a haber vida en algo que no sea un árbol, sino un auto. Todo se veía como vivo y sentía aquí en el pecho algo que crecía de a poco y yo me sentía feliz y Ajá. esto crecía y crecía y no entendía por qué, pero tampoco me quería preguntar por qué, simplemente los experimenté, lo sentía. Y esto crecía y crecía y crecía hasta que de aquí como que esta sensación se transformó en una idea. Yo no reflexioné nada, no me puse a pensar nada, no, sino que la idea es como que de aquí apareció acá y era que todo es amor. Y de ahí otras que si todo es amor y Dios es todo, entonces Dios es amor, y ahí como que empecé Mm. a, a llegar a otras conclusiones, pero desde ahí eso se volvió una certeza porque lo sentí, y lo sentí vívidamente, así, Mm. y no solo en mí, sino que en todo, o sea, como que esa sentencia la experimenté, de que Mm. todo es amor. Entonces cambia. Cambia.
pasaste de teorizar sobre el agua a aparecer en el mar y nadando con las olas Y sentirlo. y sentirlo. Entonces, cuando saliste, claro, los diálogos que uno lee en los textos y cosas así, cuando uno solamente los leyó, intelectualiza. Así que, curiosamente, no te llevan a ese lugar. Pero cuando hablas de la experiencia tal cual como lo viviste, ahora es como que no manda el pensamiento ahora. Esto se vuelve al servicio de la experiencia y esto es mucho mayor y esto entonces como que se regula, se autorregula y sabe funcionar con algo más, una sustancialidad más. Y ya se empiezan a hacer sentido las cosas. O sea, como Sí, que resuenan, ahí como que empiezas a entender de repente, captan mejor las verdades, porque como tú dices, esa es como la verdad básica. Como que de ahí nace todo lo demás. base, básica, esencial luego. Sí, es lo básico, cuando hablamos de lo básico, son los cimientos del edificio, los cimientos de la montaña, la base, lo que sostiene todo lo que se va a construir, la parte más elevada de todo y más sublime, depende de la fortaleza de la base. Claro, Entonces, si no tenemos una base de quiénes somos y de nuestras cualidades, cuando el árbol crezca, o el edificio crezca, o la montaña crezca, va a estar todo el rato temblorosa. claro. Es como que si la base no es una certeza y es una creencia, claro, pues como que la creencia puede tambalear, pues, porque hay otras creencias y como lo tuyo todavía no deja, todavía no es una certeza, sino es una creencia, Ajá, va a seguir tambaleando y va a ver que todo lo demás es amenazante porque en el fondo, muy en el fondo, no estáis seguros realmente si eso es así. exactamente. Y por eso quieres defender eso y ahí te vuelves así como cerrado, pero cuando tienes una certeza es como que cualquier otra persona te puede decir otras cosas, pero tú ya sentiste que eso es así, entonces no te ves afectado, por decirlo así, en eso. Claro. Y todo lo que nazca de ahí, que ya para ti es como que ya está enraizado. Claro. De hecho, en esa experiencia después tuve un tiempo que habrán sido, ¿cuánto? 3 meses quizás, donde yo me sentía así como yo creo que hasta podría decir que pleno, así como que no sentía ni una amenaza, nada era amenazante, todo era así como, veía como que todo era armonioso, que todo pasaba por algo, incluso las cosas malas, todo era como claro. Ahora no he estado así últimamente, No así como entiendo, que, sí, lo entiendo claramente lo que dices. y como que, pero tú igual está eso de fondo, que tú ya sabes que es una Sí, certeza, entonces tampoco es algo, las cosas tampoco son, no sé, pues si tú te empiezas a absorber quizá alguna inquietud, al tiro está esa certeza que está ahí de fondo, eso como, no sé, como que en algún momento prendiste algo y eso queda prendido y igual está ahí. Y quizás no con la misma intensidad que al principio, pero tú sabes que está ahí. Entonces te ayuda a volver de repente a eso y quizás no en la misma intensidad y a poder transitar todo desde esa perspectiva, o desde ese, no sé si perspectiva, pero desde ese entendimiento, de esa comprensión. Es difícil explicarlo a veces. no, pero es que está perfecto. De hecho, el, cuando uno está en ese estado, hay algo que baja un estado de gracia, ¿no? Un estado de gracia, de divino. Hablamos de esta gracia divina, de esta bendición, ya por ponerlo poéticamente, para explicarlo, viene una luz que te inunda y queda contigo, tu Espíritu Santo. En un lenguaje espiritual se habla de Espíritu Santo, doble cuántico, yo espiritual, el yo astral, tiene miles de nombres y en otras culturas llega a otros nombres, pero estamos hablando del mismo suceso, que es cuando uno conecta con el Espíritu. Entonces, claro, empieza a encarnar en uno. Y cuando el Espíritu literalmente se posa acá y logra entrar al corazón, te toca en esta zona, que es el cuarto, por el nombre que se le da al cuarto chakra, que es esta zona de acá, en realidad es justo aquí en la glándula del timo. Es el alto, la parte alta del sentir el gran amor, el estado elevado de amor es de acá. Pero el cuarto chakra siempre lo ponen más acá abajito, pero el estado real de amor, del que Cristo vino a hablar, tiene que ver con este punto de acá. Es el estado de dolor, amor sublimado cuando entra el espíritu, esto se abre y todo tu ser hace como, y quedas es un redespertar, es un reaparecer en el planeta Tierra. Que ya no es solo a través de los sentidos de que me gusta, no me gusta, lo toco, no lo toco,
hay una sustancia que empieza, de espíritu que empieza a transitarte y tal como tú dices, uno de los primeros fenómenos que pasa es que tú sales a mirar afuera y todo está más brillante y todo resplandece y todo tiene un brillo y te sientes enamorado, De la enamorado, vida. enamorada de la vida, o sea, enamorada del instante y es como, claro, y es ahí. Y puedes de cualquier cosa sentir Sí, como que... una pelusa y es como maravilloso. Claro. Entonces, y dura mucho tiempo, sobre todo las primeras llegadas tienen tremendas explosiones. Y como que llegan información de otro lugar. Por ejemplo, yo estuve esos 3 meses y en esos 3 meses también sentía, por ejemplo, un llamado que no era mental. Así como que algo me decía, oye, anda, como que viaja. Ujú. Ahí en ese momento hice un viaje al sur, no sabía ni a dónde ni a qué, solamente fui, fue para la época del COVID, que estaba lo de las fases, pero aún así a mí yo me sentía tranquilo y fui, pues, porque sentía que algo me decía, pero era más claro Sí. que cuando el común, por ejemplo, ahora ya no es tan claro. Ujú. Sí, si uno hace trabajos así como que ya se empieza a esclarecer un poquito, no al nivel de esa vez. Porque, ¿sabes? Era como casi que te lo dijera alguien. Así como, Ujú. haz esto, tienes que hacer Sí, esto. sí, sí. Una manito tibia, suave, muy tibia. Como uno está tan neutro, la mano tibia y suave se siente como algo más intenso, pero es sutil. Ahora es la gracia de sutilizarse, de reconocerse. Pero para eso uno debe entrar en esos estados. Para escuchar, llamémoslo así de nuevo poéticamente, para escuchar a Dios has de estar en la sintonía de Dios. Porque si no estás en esa sintonía, vas a escuchar a los políticos, por ejemplo, a la internet, a la televisión, a las noticias. Claro. Esa es otra sintonía que también llega y también te hace sentir de la misma manera. Si el tema es a qué nos sintonizamos. Y es en este momento yo diría es súper necesario la práctica. O sea, no concibo existir sin practicar porque si no se te baja tanto la frecuencia del cuerpo que llegas a lugares muy oscuros. Que lamentablemente, si no estás practicando, es probable que estés muy rodeado. Si vives en ciudades de esa vibración que es problemada, limitante, restrictiva, y que por ahí vienen destellos de luz. Y por lo general les disparamos porque los consideramos amenaza, porque los consideramos fuera de nuestra normalidad de la realidad. Claro. Desde allí me voy a saltar de nuevo entonces a lo que hablábamos al principio. Utilidades de, bueno, cómo lidiar con esta experiencia. Una, todo lo que hemos hablado al principio, para entrar a eso, la apertura a soltar las creencias. Dos, si sientes que es demasiado perturbador para ti, limpia tu espacio habitacional, el lugar donde uno duerme, el lugar donde uno recibe la cama. Literalmente primero hacer limpieza física, o sea, agarra tu sábana, agarra tu mueble, reordena. ¿Qué pasa si de repente uno dice, oye, pero ya estoy experimentando la experiencia que me dices? Pero en realidad sí siento que hay una presencia, es diferente a mí, no soy yo. Siento a mí yo ahora y estoy calmado, pero veo que hay otra presencia. Bueno, a veces pasa también. Pasa que llega un ser desencarnado familiar de uno, a veces seres de alta frecuencia que se sientan al lado de uno, a veces seres de baja frecuencia que están volando por ahí, a veces pasa, por pequeños instantes. Entonces, si ya uno dice, oye, ya estoy viendo la experiencia, pero se siente, deja un olorcito raro, la energía es negra, fría, dura, es media como, ok, ya hay interferencia. Limpia la habitación, el plano sutil y el plano terrenal tienen el mismo requisito y voy a hablar de a qué me refiero. O mejor dicho, tienen las mismas improntas. Si tú le dices a alguien, oye, sal de mi habitación porque este es mi espacio, es lo mismo en el plano espiritual. Este es mi espacio. Si tú habitas este espacio y lo dejas pleno para ti, y dices, y dejo sellado esto y lo puedes visualizar, puedes tomar un incienso, por ejemplo, hojas de salvia, hojas de laurel y encenderlas y quemarlas y estás por intencionando para los santos, intencionas, el humo es un muy buen vehículo de la intención para los distintos planos. Y esas plantitas tienen ciertas conexiones que por tradiciones se han generado acá, por lo tanto está la inteligencia en estos planos terrenales de la matemática para que hagan esas conexiones y limpiezas. Uno pasa por acá intencionando, digo, espacio lo habito en amor, lo habito en plenitud, e invitar a, como uno sea que conecte a lo mismo, si uno le puede decir de distintas formas, pero la fuente es una,
invitar a la fuente, invitar al amor a que se manifieste en el espacio y desde allí estar habitando. Desde allí, un enemigo completamente de poder manifestar en la intimidad del espacio es el miedo. Porque el miedo, en vez de dejarte ocupar el espacio, el miedo te recoge. Cuando uno tiene miedo, hace esto. Y aquí es donde todo te hace chupete. En el plano terrenal, cualquiera va a lograr hacer cosas contigo. En el plano espiritual, también. Pero si tú haces tu presencia y te va a tocar ver tu miedo, por supuesto que sí. Ese es el desafío personal. Vas a ver tu miedo y vas a ver, tengo miedo a. Y vas a verlos y empieza a transformarlos. Aceptándolos primero también. Aceptándolos. Si ya no entiendes cómo, ok, pide ayuda. O sea, por ejemplo, ven a terapia, talleres, eh, ver cómo darle movimiento a la información. Porque nuestra psique también pone hartas barreras, pone hartas resistencias. Entonces, ya, ahí la transformación. O sea, pasos simples es, primero vive la experiencia para que la puedas diferenciar. Porque de repente eres tú mismo conectando. La mayoría de las veces es eso. Pocas veces suele serlo. Pero también lo dejo por si a alguien le sucede. Pero primero entonces necesité ver la experiencia, vivirla, aceptarla, confiar en mi ser. Soy amor y todo es amor y esta experiencia está aquí para algo, me está mostrando algo más. Así que me abro y luego puedo percibir. Y en el percibir, me doy cuenta que a veces, la mayoría de las veces, no hay nada que temer. He conocido casos que me dicen, oye, al final me di cuenta que era mi abuelo, que era mi abuela, que era un ser, un guía mío que se sentaba a los pies y me hablaba de algo. Era yo mismo, mi espíritu, haciendo un viaje. Era yo cuando me desdoblaba de mi cuerpo las primeras salidas y no entendía. Y como estaba afuera, volando en los sueños, cuando volvía a entrar en el cuerpo físico, porque una parte de uno se va en los sueños, cuando volvía, a veces no sabía volver muy bien y volvía a veces al revés, volvía de espalda, volvía con se mezclan, esto es muy interesante, se mezclan esta idea corpórea. En el plano más sutil donde no tienes cuerpo, no se va a mezclar. Pero en los planos intermedios, como que todavía parte de nuestros cuerpos sutiles toman esta forma, esta silueta física. Entonces, cuando salen en un nivel, tú sales con una silueta de este cuerpo. ¿Vale? Y cuando quieres volver, te quieres poner de nuevo adentro, a veces como se te olvida y te metís, por ejemplo, de cara contigo y vas a sentir como que alguien chocó contigo. O te sientas tú mismo en tus propios pies para volver a entrar y en ese instante que estás queriendo volver, no estás ahí adentro de tu cuerpo, claro, se te confunden los planos porque estés como viendo medio de afuera, ves toda la habitación y te ves allí, pero a la vez quieres mover el cuerpo y no lo puedes mover, claro, porque todavía no has entrado completamente. Entonces son ráfagas de segundos, pero uno lo siente que duran eternos y ahí ocurren estas sensaciones. Pasa que en los mundos de los oníricos, en los mundos dimensionales, uno viaja mucho en lo onírico, en el mundo de los sueños, viaja mucho, a veces viaja a dimensiones muy lejos. Y a veces, a mí me ha pasado, vuelvo a despertar y despierto y digo, y me levanto de la cama, me acuerdo, cuando vivía en otro lugar, me levanté de la cama, esto todavía no es la realidad. Así que desaparecí esa imagen y me volví a despertar. Esta todavía no es la realidad. Idéntico, todo igual y se sentía casi real. 5 veces. Entonces tiene que haber sido como en 5 segundos, 4 segundos. Y después despierto, claro, y cuando despierto con el plano físico, y que hay como así, porque claro, es un poco fuerte, porque te fuiste muy lejos y caes recién al cuerpo físico, el cuerpo físico como que te empieza a acomodar de nuevo y viene. Entonces hay muchas experiencias que nos pasan a nivel físico de cosas extrañas para lo conocido. Pero cuando empiezas a navegar los mundos, te das cuenta que no tiene nada extraño, es súper indefinido. El mundo cada vez se abre más, tus mundos internos cada vez se abren más, las avenidas se abren más. Y cada uno tiene distintas como caminos a transitar. O sea, por ejemplo, el mío fue de mucha fenomenología y de mucho conocimiento ya, porque es lo que me tocaba. Pero otras personas van a meditar quizá y quedan en un estado pleno, listo, y después vuelven a ser ingeniero informático, porque es la realidad que vinieron a hacer acá y es la que más están centradas. Entonces, meditan, están en amor y después son ingeniero informático y programan en amor, o sea, plenos en su vida. No tiene que ver que, por ejemplo, esto de volverse espirituales, entonces tengo que dejar toda la materia y estar flotando en la nube. La espiritualidad, de hecho, es la que considero los distintos planos. Yo hablaba ahí de la del espiritual, mental
emocional físico. Y yo me recuerdo, cuando me enseñaban a mí, prácticamente todo me lo enseñan desde el plano físico. Físico, 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 con atisbos de pensamiento, pero muy desde el lado físico. Entonces, muy rara esa formación. Entonces, la invitación es a verse. La única manera de descubrir el misterio es verse. Nadie te puede resolver. Nadie. No existe que alguien te resuelva. Te pueden ofrecer herramientas, pero soy yo, la que he de encontrarme conmigo, descubrirme en esos estados como los describiste tú mismo, de meditando en estados de no pensamiento, viene la claridad de tu ser. A todos nos pasa. En ese momento tenemos claridad. Nuestro pensamiento no fue hecho para liderar nuestras vidas. Es una magnífica herramienta, maravillosa para la interacción con un plano de estas dimensiones, de estas, llamamos 3 dimensiones: altura, delante, atrás, izquierda, derecha. Es genial, porque este sistema, el sistema de la mente, es dual, porque necesitas una herramienta dual para recorrer un universo dual. O sea, es súper necesaria. Pero tu ser no es dual, tu ser es multidimensional. Entonces no estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 20, es multidimensional, infinitas dimensiones, y tiene una característica que trasciende el plano mental. Entonces, cuando queremos algo que es infinito, meterlo en un sistema que es finito y dual, no cabe. Es como querer comprender el mar en esa taza. Y vamos a llevar la taza, es como querer capturar el mar en esta taza, un sitio, ok, voy a comprender el mar, y es evidente que le estás perdiendo toda la experiencia. Claro. Porque el límite de la forma de tu taza corta toda la experiencia. Si quieres experimentar el mar, primero has de soltar el límite de la forma de tu taza, el límite de tu mente, y ahí quedas conectado con el mar, ahí quedas conectado con la fuente, con el amor infinito, con el estado de... Y ahí el infinito corre a través de ti y ahí te fluye otro nivel de información que se procesa con otros órganos. Exacto. Hemos de activar, recordar estos otros órganos dentro de nosotros. Órganos psíquicos, órganos físicos. Que los riñones no son solo para depurar el tema de lo que pasa con nuestra alimentación, que todo el sistema digestivo no es solo para eso. También tiene un carácter emocional, también tiene un carácter de energía, también tiene un carácter con los elementos. Y por eso uno de repente siente emociones y las siente en el cuerpo en diferentes lugares. Como hablamos, cuando te hacen un rayón a un objeto tuyo, tú lo sientes en una parte de tu cuerpo, en algún nivel de tus órganos. Que comes algo donde hubo mucho conflicto, te cae pesado el estómago y te cuesta digerirlo. Muy denso. La vibración afecta directamente. Cuando a mí se me perdieron una vez unos pares de patines, sentía algo que como un vacío, así como... Entonces, claro, pues te va afectando físicamente. O cuando uno se enoja también se siente los celos también se sienten en el... Entonces, ¿qué construcciones, qué creencias tengo y cómo me están afectando la vida? Y si te la están haciendo más horrible, ¿de qué sigues ocupando estas construcciones? Y si no sabes cómo deconstruir, bueno, ahí viene la autoexploración. Libros, videos, este mismo material que estamos ofreciendo ahora, talleres, terapias, todo este acercamiento. De hecho, por ejemplo, en el caso mío, en los talleres que trabajo, son largos. Por lo general, el taller que me gusta mucho tiene 9 meses de trabajo, porque se necesitan 9 meses de trabajo una vez a la semana. Se necesita todo un nivel de información para deconstruirse, para que te entre la segunda manito. Es como patinar, o sea, una persona no patina en un día, ¿no? El cuerpo primero pasa por una transformación, tu mente, es lo mismo, se necesita una adaptación. La parte que me encanta y la parte que encuentro fome, mutuamente, cuando ves talleres, es que por un lado es exquisito ver cuando uno se libera, cuando ves al otro liberarse, y al principio le hablas en chino y están ahí como sudando la gota y se les cae todo el universo, porque al principio es eso, se te cae toda tu realidad porque no te sirve. Rápidamente te das cuenta que es falsa ilusión y empieza a aparecer el ser, empieza a aparecer otro nivel. Y la parte maravillosa es ver el ser ahí. La parte dura también es ver que estamos atrapados, que estamos encadenados y se necesita
harto trabajo y después de ese tiempo es practicar, seguir practicando, Claro. ver hasta dónde uno quiere llegar también. Pero con esos primeros ciclos uno puede dar que lo mismo que aprender a patinar, o sea, tú puedes quizá en un mes, con una clase constante, eh, haber quedado patinando, probablemente, pues, pero patinando en lo esencial, en lo básico, en moverte. Pero mira qué curioso es, ¿no es cierto? Que la ironía de cuando uno quiere patinar, quieres andar, no, uno quiere patinar, quiere andar, quiere andar. ¿Cuál es el primer problema cuando empezáis a andar en patines? ¿Recuerdas? El primer dilema, porque uno dice quiero andar, ¿no? Y cuando empiezas a andar, después vas a querer Frenar, sí, frenar, ¿no? Y claro. es curioso, pero se aprende primero a andar y después te das cuenta de la necesidad de frenar. Exacto. Entonces, te toma otro tiempo y te toma mucho trabajo el poder liberarte completamente, porque a medida que empieza a volverse más intensa la experiencia, que es la velocidad la vemos como intensidad y como se nos abren más los ojos. Y al principio uno andando lento siente que te despeina todo, ¿no? Una pendiente así para nosotros que sería nada en este momento, pero es como me voy a matar. Claro. Y tu sistema te dice, cuidado que pronto vamos a morir, hay que estar alerta y uno se transforma y activa la educa y se activa la emergencia. energía y todo tu sistema está, como todos los Tenso. poros abiertos, tenso y todo recibiendo información, mucha. Hasta que te educas tú mismo y te transformas y empiezas a adaptarte a la experiencia y a entenderla y aprendes a frenar y te das cuenta de que, oye, se pueden hacer distintas cosas y empiezas a entender las fuerzas de este plano físico. Eso me impresiona mucho, porque aprender a andar en patines te hace, por ejemplo, hablar de una puntual que me pasó a mí, te hace sacarte la creencia de lo que tú interpretaste que iba a pasar. Por ejemplo, ¿qué interpretaba yo que iba a pasar? Acá en Viña, me acuerdo cuando yo quería patinar, estaba hablando cuando nadie patinaba, cuando estaba recién, o sea, nadie patinaba, literal, y se me ocurrió empezar a volver a patinar a mí. Estaba patinando, o sea, no, quería patinar y en primero analizado, o sea, ya por dónde pasaría, por dónde podría andar, aquí el piso es liso, y veía que en toda esta parte de un poquito más allá de San Martín, donde está San Martín antes de llegar a la playa, tenemos toda esta parte que está el piso liso, pero vienen estas bajadas que conectan, ¿no? Donde pasan los autos, vienen estas bajadas que conectan y suben, entonces Claro. mi idea, esta es idea mental que estaba completamente errónea, pero mi idea mental viendo desde afuera cuando pasaba y tenía, decía, si me compro patines, tengo que ser por estas calles porque como hay bajadas y yo tengo ruedas, pensándolo como más bien como una bicicleta, Claro. al pasar por ahí me va a ser fácil que yo, esta idea de que la rueda va a pasar por ahí, después como es subida, pues planito, se supone voy a pasar como si nada, como que podía pasar sin levantar nada y iba a fluir. Claro. Y cuando tengo los patines me doy cuenta que eso es imposible. Es imposible hacerlo de esa manera. O sea, has de levantar el pie y de hecho es más fácil incluso llegar y poner el pie arriba que pasar por esa subida. Y entonces mi idea mental de las fuerzas físicas, como me las hizo trabajar, era completamente errada a lo que realmente la experiencia fue, la experiencia física. Y después, mientras más habitaba la experiencia, más yo la transformaba, más variables le entendía y más provecho le podía sacar, así que cada vez podía posicionarme de la manera en que quisiera, no importa si el patín iba así, acá, si estaba más atrás, más adelante, uno entiende, hace todos estos cálculos físicos, matemáticos, en segundos, en que menos de segundos, y tú le dices a tu cuerpo encima que lo ejecute y lo hace y funciona perfecto. Claro. Y te ves un ser que fluye en este tipo de experiencia. Esa palabra es muy característica. Esta persona fluye con los patines. En cambio, tú ves a otro que todavía está aprendiendo y va ahí tieso. El sí no fluye, pero le está poniendo empeño y está queriendo aprender. Exacto. Distintos niveles de expresión de lo. Algo más que quieras aportar, algo más que quieras preguntar, algo más que quieras decir, como para darle un cierre a esto. ¿Alguna duda que te quede? No, igual fue bastante enriquecedor escuchar todo, así como clarificador. Y más allá, como lo dices tú, en los patines, eh, eso se puede extrapolar a todo. O sea, yo, por ejemplo, yo Sí. también hago sesiones de meditación, Ajá. que es lo que he podido aprender y es la única herramienta que por el momento conozco y me manejo. Yo creo que aún tengo que entender más de la meditación, practicarla aún más, pero es la herramienta que a mí me funciona y que sé que a alguien le puede funcionar, no a todos, pero es una herramienta con la que puedo aportar. Maravilloso. Y, y cuando hago esto también, pues le digo a las personas cuando les explico, les digo que esto
no sirve con que tú un día te pongas a meditar y ya está, y se solucionó todo, porque es como, yo lo asociaba, tú lo asocias a los patines, yo cuando le explico a ellos le digo, es como ir al gimnasio, es como que tú tienes que trabajar tu cuerpo, no porque hagas Claro. una sí te va a salir el músculo Ah, o va a tener la fuerza necesaria, algo que tú tienes que ir practicando. Después va a ir generando fuerza y con el tiempo, con más práctica, y después si es que en algún momento te sale una situación en la vida cotidiana, no sé, pues te cae algo que pesa harto y tenés la fuerza, vas a saber cómo manejar la situación y vas a poder manejarla porque tienes la fuerza para, en ese caso. Lo mismo con la meditación, pues, o sea que tú, la práctica de quizá, no sé si será eso, pero como que te da un desapego de la mente o te hace salir de esa identidad de la mente y observarte a todos los niveles. Pues puedes observar tu cuerpo, puedes observar tus emociones, tus pensamientos, y incluso más allá, que quizá he experimentado muy poco y muy superficialmente algo más allá de esos tres planos. eh, y observando todo eso, si es que tú lo practicas y lo repites, después sin querer se extrapola a tu cotidiano. Pues así como que si tú sueles reaccionar de cierta forma a ciertas situaciones, después ya con la práctica ya te observas en esa reacción, en ese pensar, en ese sentir, y al ir observándolo y observándolo cada vez más, después solo se transforma, siento yo. estoy completamente de acuerdo. De hecho, nada que agregar porque siento que fue completamente redondo. Sí que sí. Sí, y la meditación es tremenda herramienta. Yo creo que, opinión personal, es la más potente de todas, porque si bien conocí muchas técnicas, la meditación es un encuentro, porque es un concepto que tenemos para un fenómeno que ocurre adentro. Claro, Y de eso se trata, de ese fenómeno y de moverte sin límites por dentro. Y desde adentro algo se manifiesta para que nos devuelvan una información. Y recalcar solamente de lo que tú dijiste, la mente pasa a otro plano, no, no se hace cargo de todo, eh, y es maravilloso. Ahí es cuando la mente mejor funciona. exacto. Porque nosotros, el entendimiento que tengo es que no somos seres pensantes, no es pienso y luego existo. Es soy con la fuente y estoy siendo, y también ocupo el pensamiento, no ocupo la mente. Pero al revés, no puede ser, porque no tiene sentido que el envase más pequeño trate de absorber el envase más grande, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido que el envase más grande ponga los contenedores más pequeños. Claro. Y uno se da cuenta porque la mente, a pesar de que uno puede crear muchas cosas dentro, muy, no sé, como tú decías, puedes imaginarte el universo y Ajá. acercarte hacia la Tierra y todo eso lo puedes creer en tu mente. Aún así, cuando uno, claro, empieza como a indagar hacia adentro y se da cuenta que hay más, como que te das cuenta que la mente sí es muy limitante, si la ocupas mal, es muy limitante. O sea, si tú crees ser, tu mente va a estar dentro de esos límites. Mm. A diferencia de que si estás afuera y observas la mente y también interactúas con ella y la ocupas para, para tu ser más grande. Y para poder también, no sé, compartir ideas, que siempre son ideas nomás, son como letreritos que apuntan a lugares que de repente no, la mente no puede llegar, pero sí quizás apuntar como para hacer una idea nomás. Sí, muy de acuerdo. Así que nos agradecido por tu presencia. De hecho, lo No, disfruté, me entretuve, es como, oh, está apasionante, digo, oh, ya. sí, Y también siento la necesidad del físico que dice, ya, porque genial, pero el cuerpo dice sí, como este fervor que aparece, ¿no? Que es así que claro. gracias por ahí por quienes estén viendo este compartir. Así que, Gracias también a ti por invitarme. y que Estuvo se dé de bueno. nuevo, sí, estuvo Sí, bueno, lo sí, podemos así repetir. que vamos a hacer un segundo round, un Ya, segundo encuentro. me tinca. Ahí vemos cómo saldrá, pero maravilloso. Ya, Así que gracias, nos vemos. nos vemos.